Hola, muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a Sumando Voces en Directo, un espacio para el debate, el análisis y la reflexión acerca de temas de interés de la ciudadanía desde el enfoque de los derechos humanos, el desarrollo sostenible y la democracia. Bolivia educa a sus jóvenes, pero el momento de buscar trabajo, ellos se dan cuenta o se enfrentan más bien ante la necesidad de cruzar la frontera para generar su propio desarrollo. ¿Qué está pasando? ¿Por qué nuestros jóvenes se dirigen a otros países como Chile, Perú, Argentina, quizá Estados Unidos, también Europa, para buscar su futuro? De pronto cambian los libros por una pala, una tijera de cosecha o cualquier otra herramienta que les permita generar ingresos, pero lejos de su país de origen. Hoy nos hacemos una pregunta incómoda. ¿Por qué los jóvenes de Bolivia se van de este territorio y cómo afecta esto también al desarrollo del país? Para hablar acerca de esta temática hemos invitado a tres personas que están muy involucradas y que tienen un conocimiento profundo del fenómeno migratorio de jóvenes hacia otros países. Pero antes de presentarles, quiero que me acompañen a revisar unas diapositivas de un estudio que acaba de publicar la FES en Bolivia relacionado precisamente a las actitudes, expectativas económicas y percepción política que tienen los jóvenes en Bolivia. El estudio se titula Juventudes más allá del desencanto y se ha aplicado en 14 países de la región. Pero en el caso de Bolivia tenemos encuestas con 1.103 jóvenes en los 9 departamentos del territorio nacional. Y ahora quiero mostrarles algunos datos, precisamente los hallazgos de este estudio. En América Latina, el desafío con respecto a la calidad de vida de los jóvenes es enorme. Tenemos una región donde la edad promedio de la población es 29 años, es decir, estamos hablando de una población bastante joven, y en 9 de los 14 países donde se aplicó el estudio, menos del 30% de las y los jóvenes accede a un empleo formal. Y esto impulsa a que entre el 35 y el 62% manifieste su deseo explícito de dejar su territorio para buscar mejores oportunidades. Vamos con el siguiente, Jenny. Y estos datos corresponden ya a la realidad de Bolivia. El 48% de los jóvenes mayores de 18 años busca trabajo activamente sin poder encontrarlo, es decir, 5 de cada 10. 20% cuenta con un trabajo a tiempo completo con todos los beneficios de la ley. Estamos hablando solo 2 de cada 10 jóvenes. Un trabajo formal, un empleo formal. En el 54% de los casos han expresado su deseo de emigrar a otro país en vista de que en Bolivia no tienen oportunidades laborales y que la coyuntura económica, también la crisis que estamos viviendo, les genera muchísima susceptibilidad e incertidumbre acerca de su futuro. Bolivia también es un país bastante joven. 3 de cada 5 personas que habitan nuestro territorio tienen menos de 35 años, una realidad muy similar a la de la región cuando hablamos de América Latina y el Caribe. Pero además, en esta encuesta, el 54% de los jóvenes bolivianos han dicho que aspiran a emigrar al extranjero. 41.5% de ellos estaría incluso dispuesto a irse a otra ciudad en caso de que no pudiera dejar el país. Volvemos ahora sí, Jenny, la siguiente. Bueno, también se les ha consultado acerca de sus sentimientos con respecto a la coyuntura. El 40% siente incertidumbre, el 19%, solo el 19% esperanza y el 13% miedo. Un dato, sin embargo, que llama muchísimo la atención es que el 82% cree que el país puede estar mejor dentro de los próximos 5 años. Y esto está muy relacionado con la siguiente diapositiva, con el hecho de que la mayoría de los jóvenes en Bolivia tiene fe en la democracia y tiene fe en el sufragio, es decir, en el voto, como una forma de garantizar el futuro del país. Entre el 50 y el 70% sostiene que el voto es una herramienta eficaz para transformar la realidad. Sin embargo, también hay un descontento con el sistema democrático. El 52% no está satisfecho con la forma en la que los gobernantes mantienen el sistema democrático. Y en cuanto a la percepción sobre la corrupción en el país,
el 46% considera que este es el segundo problema más grave que aqueja a Bolivia. Y bueno, este es el panorama global en el que nos vamos a mover en la entrevista, bueno, en realidad en el panel, en el conversatorio de hoy, porque estos datos que acabamos de revisar reflejan cuál es la percepción que tienen los jóvenes acerca de la situación en Bolivia. Ahora sí quiero presentar a nuestros invitados y voy a comenzar con una autoridad que ha aceptado gentilmente esta entrevista. Él es Mateo Velázquez, director general plurinacional de la Juventud, licenciado en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, impulsor de las redes de liderazgo juvenil en los 9 departamentos del país. Tiene experiencia en articulación institucional con organismos como el PNUD, la CAS, la FES, la Fundación Hastel y la Fundación Jubileo. Además, él ha investigado temáticas del litio y pueblos indígenas en Bolivia y es miembro del primer Consejo Consultivo de la Unión Europea en Bolivia. Mateo, mil gracias por haber aceptado la entrevista. Felicidades por el cargo porque acabas de asumirlo y bienvenido al programa aquí Sumando Voces. Querida Patti, muchísimas gracias a todos ustedes por poner como una prioridad el tema de la juventud. Si bien el hecho de ser joven no es una condición particular, sino una instancia más de la vida, creo que es fundamental que empecemos a discutir un poco estas problemáticas que tú has planteado muy bien, ¿no? Estamos atravesando como país un bono demográfico que es una oportunidad bastante particular en nuestra historia. O sea, si vemos los datos, tenemos un porcentaje muy amplio que está en posibilidades de trabajar y es una gran ventana de oportunidad, ¿no? Muchos países han logrado el desarrollo justamente con el bono demográfico, pero así como es una gran posibilidad, si es que no se lo maneja de una manera adecuada, si no se generan las políticas públicas adecuadas para que los jóvenes se queden en el país, puede ser también, como menciona el estudio de la FES, una especie de desencanto, ¿no? Entonces, agradecerles por el espacio y yo encantado de poder hablar un poco cuál es la visión que nosotros tenemos desde la dirección. Nuevamente, gracias y presto a que podamos conversar con el resto de los panelistas. Gracias, Mateo. Ahora quiero dar la bienvenida a Fernando López Ariñez, quien es politólogo y trabaja en temas de política latinoamericana, migración y relaciones, particularmente Bolivia-Chile. Él fue cónsul de Bolivia en Santiago entre 2021 y 2025 y actualmente participa en proyectos de investigación y articulación entre ambos países, entre ellos una mesa binacional sobre trabajo agrícola Bolivia-Chile. Y hemos invitado a Fernando porque si vamos a ocuparnos precisamente de un tema es de la enorme migración de jóvenes hacia los territorios de producción agrícola en Chile, donde ellos representan una fuerza laboral enorme. Fernando, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, Patricia. Muchas gracias ahí a todo el público de Sumando Voces. Saludar a Mateo y a Jorge también, un placer compartir esta discusión, este panel. Y obviamente es muy bueno poder hablar de jóvenes y migración. Son temas no muy comunes en la agenda de los medios de comunicación en Bolivia. Es importante darnos cuenta de que es el futuro de Bolivia, es el presente de Bolivia y que obviamente nos demanda mucha más seriedad y obviamente aferrarnos también un poco a lo que decía la encuesta, de esa esperanza que tienen los jóvenes de que Bolivia pueda estar mejor. Entonces creo que es importante estos espacios de ir trabajando, abordando estas problemáticas, pero también ver cómo estos pueden convertirse también en potenciales soluciones a la crisis que está atravesando Bolivia. Gracias, Fernando, por las palabras y por aceptar la invitación. Y de la casa quiero presentar a nuestro colega, el periodista investigador Jorge Quispe, con más de 31 años de experiencia en trabajo periodístico. Él ha trabajado en la agencia de noticias Jata, en los diarios Última Hora, La Razón, La Prensa y Página 7. Además, ha sido jefe de prensa de la Alcaldía del Alto entre 2024 y 2026. Pero yo quiero destacar que la mayor virtud de Jorge es que él tiene 7 premios nacionales de investigación, ¿no? Entonces, hace poco ha estado también haciendo una investigación sobre la migración de jóvenes a Chile y nos va a contar esa experiencia. Además, Jorge es autor de 2 libros, Crónicas Antigravedad de 2024 y Andares de un reportero de 2017, ambas publicadas por la editorial 3600. Jorge, bienvenido, gracias por estar aquí. Gracias, Patti, gracias a la audiencia de Sumando Voces y un gran saludo a Mateo y a Fernando López. Gracias.
Bien, vamos a comenzar. Permítame, así como presentaba primero a Mateo, ahora quiero pedirles licencia para comenzar por la gente de la casa, precisamente para que Jorge nos cuente qué es lo que más le ha sorprendido cuando ha comenzado a investigar este fenómeno de la migración de jóvenes, hombres y mujeres hacia Chile, en este caso en particular, aunque también vamos a hablar de la migración de jóvenes en general a otros países de la región y también a otros continentes. Jorge, por favor, cuéntanos qué es lo que más te ha sorprendido de esta investigación. Gracias, Patti. Lo que más me sorprendió es mire, yo soy de la ciudad de El Alto y la primera migración que existe en Bolivia es hacia las ciudades principales, ¿no? Las ciudades capitales. Uno encuentra pocas opciones laborales en El Alto y baja a la ciudad de La Paz. Y eso ocurre también con muchos jóvenes que se van a las ciudades capitales, ¿no? A Santa Cruz en este caso, o a La Paz cuando vives en el altiplano paceño. Esa es la primera migración, ¿no? Y lo de Chile no es nuevo, por supuesto, eso también nos comentaba el sociólogo Alfonso Hinojosa, hace más de 5 años, un poco más tal vez, la migración hacia Chile se está dando porque ofrece mejores condiciones laborales, es lo que él indica, y lo dijo en nuestra nota, es el nuevo Estados Unidos, pero de nuestra región. ¿Por qué? Porque, y eso en base a los testimonios que conseguimos también durante este reportaje, Yaciel, una muchacha que había acabado sus cursos universitarios acá en La Paz, que solamente le faltaba el internado, decidió viajar a Chile para poder reunir este dinero y hacer el internado, algo que le podía haber demorado tal vez 3 meses, un poco más quizás, pero ella lo logró reunir ese dinero en un mes, ¿no? Ahora ella está allá, es la futura médico, pero está ella en este momento, es cocinera y ya sabe cocinar el ajiaco, el tradicional plato de Chile, y sueña con volver a Bolivia, por supuesto, pero después de sacar su título, ejercer en Chile. Eso es lo que nos adelantó Yaciel. Y como ella, hay otros testimonios, por supuesto, de muchachos que han cruzado la frontera porque no encontraron posibilidades laborales acá en Bolivia. Comentaba Hinojosa, el sociólogo que ven en este momento en la pantalla, que después de terminar el colegio, uno va tanteando, va viendo opciones, ¿no? ¿Dónde puede trabajar? Por ahí en una pollería, por ahí en la construcción, en la mina, alguna opción por ahí para trabajar. Pero aquello que es un nuevo fenómeno ahora, antes eran los familiares quienes te pasaban el dato de cómo está acá la vida en Madrid, de cómo está en Barcelona, de cómo está en Virginia, de cómo está en Buenos Aires o cómo está el tema laboral en Sao Paulo. Ahora son las redes sociales, amigos que han partido antes y que te dicen, por ejemplo, ¿no? Que la próxima semana vamos a necesitar 400 cosechadores de palta, o que en septiembre vamos a reclutar a otras 500 personas para la cosecha de mandarina. Chile en este momento, y no me voy a dejar mentir Fernando, es uno de los principales productores de fruta hacia el mercado asiático, particularmente a China. Su producto estrella es la cereza. Y para este trabajo agrícola, la mano de obra boliviana es la más cotizada. Datos del Servicio de Migración, nada más de Chile, al 3 de agosto de 2026, dan cuenta de que se tramitaron en este primer semestre 121.977 permisos laborales. De ellos, 84.717, es decir, más del 70% corresponden a bolivianos. Entonces, los jovencitos, nuestro mayor motor de trabajo entre los 18 y 29 años, están saliendo de nuestras fronteras. Quizás porque no existen posibilidades laborales en este momento, pero también hay otros factores, Patricia. Está, por supuesto, la inestabilidad económica, los 50 y tantos días de bloqueos que hemos sufrido recientemente, y ahora un nuevo fenómeno, la crisis climática, que se convierte también en un agente expulsor. No se olviden, cada año, en diciembre, tenemos a decenas de familias norte potosinas que llegan a nuestro departamento, llegan también a Cochabamba, Santa Cruz, para ver si pueden ganarse algo de dinero con la limosna. Eso en pequeñito es lo que pasa, pero en grande está pasando esto con centenares de muchachos que ya no salen solamente de La Paz y El Alto,
de donde salían los buses, particularmente hacia Chile, ¿no? ¿No? De La Paz, el Gracias, Alto y Jorge. Oruro. Ajá. Gracias, Jorge. Vamos a seguir profundizando un poquito más adelante contigo en estos datos que has conseguido. Quisiera darle la palabra a Fernando a propósito de lo que decía Jorge. Fernando, ¿estamos ante una nueva ola migratoria o esto ya existía antes y ahora se está intensificando? Pero además, ¿qué tiene de particular esta migración respecto de la anterior migración de bolivianos a Chile? Yo creo que estamos en un proceso de intensificación de la migración. Históricamente, Chile fue un espacio de migración de Bolivia, pero estaba mayormente concentrada en el norte chileno. Pero como muy bien señalaba Jorge, y también como lo señala Alfonso en sus investigaciones, nos encontramos ya a unas nuevas oleadas migratorias que ya no solo se centran en el norte de Chile, sino que empiezan a ver a Santiago, a la región agrícola de Santiago y a todas las regiones para abajo, que también tienen una condición agrícola, como espacios potenciales para migrar. Y eso está obviamente apalancado por varias cuestiones. Uno, la crisis de Bolivia, el estancamiento económico, la inflación, la pérdida de poder adquisitivo y esta precariedad laboral de los jóvenes o la falta de encontrar trabajo, hacen a buscar nuevos destinos. Y Chile, claro, se encuentra en un proceso de apertura de mercados para venta de productos agrícolas. Como bien señalaba Jorge, la cereza es un producto estrella de Chile, pero también la acompaña los arándanos, la mandarina y un montón de productos más que hacen que el ciclo agrícola de Chile no sea solo de 3 meses, 4 meses, sino que esté casi todo el año. Entonces tenemos una migración que sí, obviamente hay que hacer énfasis que es una migración circular, porque no todos se quedan en Chile, vuelven, pero es verdad que este ciclo agrícola se está expandiendo y está haciendo que la gente perdure, ya no solo en la cosecha, sino también en el proceso de poda y demás, y obviamente por estos sueldos que son mejores, pero también hay una realidad. No todo lo que dicen las redes sociales termina sucediendo. Hay mucha gente que paga el derecho de piso en esta migración, porque claro, no todos tienen experiencia de conocer este mercado agrícola que está muy, muy marcado por la terciarización. Entonces nos encontramos ahí con una expectativa del que migra, pero después también con mucha gente que no puede cumplir esa expectativa, y hay obviamente el peligro y ahí también la necesidad de que tanto Chile como Bolivia obviamente trabajen y aborden cómo mejorar esta migración, que no va a ser posible obviamente frenarla porque hay una situación que escapa de las manos y que obviamente lo que hay que lograr es que sea una migración mucho más ordenada, mucho más segura y que esas expectativas realmente puedan cumplirse y que obviamente permitan a estos jóvenes desarrollarse tanto en Chile y después, si muchos deciden volver a Bolivia, de encontrar también en Bolivia espacios donde puedan obviamente ellos poder invertir todo lo que vienen ahorrando en este ciclo agrícola. Gracias, Fernando. Mateo, hemos estado escuchando mm, algunos hallazgos de la investigación de Jorge, el análisis que hace Fernando de su experiencia. ¿Cuál es el diagnóstico que tiene el gobierno acerca de la migración de jóvenes, no solo a Chile, sino a otras regiones del mundo u otros países de la región? ¿Con qué información cuentan al respecto? Sí, bueno, en principio comparto lo que plantean Jorge y Fernando en el sentido de que yo personalmente considero de que este fenómeno no es algo novedoso en el sentido de que siempre ha existido migración de parte de bolivianos que se han ido a otros países para encontrar mejores oportunidades laborales. Sin embargo, lo particular de esta situación es que justamente estamos atravesando un bono demográfico que nos permitiría dar un salto de desarrollo mucho más amplio. Pero como les comentaba al inicio de mi intervención, cuando me estaba presentando, en caso de que esto no se pueda aprovechar de manera adecuada, puede ser bastante perjudicial para el país, en el sentido de que, ¿qué quiere decir que nosotros como jóvenes no tengamos la posibilidad de que encontremos un espacio en Bolivia y gente que tiene estudios, gente que ha cursado la universidad tenga que irse a trabajar a hacer recolección de frutas? Lo que estamos demostrando con esto, o que se está demostrando en la situación actual, está fomentando que la gente se forme menos, ¿no? Y ese es el riesgo importante que creo que como Estado nosotros tenemos que buscar políticas públicas que beneficien también a las juventudes. Estaba revisando justo este informe que nos has planteado de la FES de Juventudes más allá del desencanto, y hay un dato bien interesante. Así como el 54% de los jóvenes quiere emigrar del país, en la priorización de campos de acción de políticas públicas, el 54% está buscando que la principal política pública en la cual se tenga que trabajar es el tema de políticas de empleo, producción y economía. ¿Eso qué quiere decir? Los jóvenes no quieren irse del país porque necesariamente vean que el país no tiene futuro, sino porque tienen que generar mejores políticas públicas para que los jóvenes se queden y, bueno, pues puedan encontrar espacios laborales.
Por otro lado, lo que les comentaba, creo que es esta ventana de oportunidad que todavía estamos atravesando, actualmente de 16 a 18 años según la ley 342, que es la ley que reglamenta la juventud, aproximadamente en este rango es el 23% de la población. Pero si vemos de 0 a los 14 años, es el 27% de la población, es decir, casi la mitad de nuestra población es joven y está en proceso de crecimiento. Entonces, estamos todavía en el momento exacto para generar políticas públicas desde el Estado para que los jóvenes de aquí en adelante y en el presente también puedan acceder a mayores espacios laborales, ¿no? Ahora, esto consideramos desde la Dirección Plurinacional de la Juventud y del Viceministerio de Igualdad de Oportunidades que es algo estructural, ¿no? Porque así como mencionaban los datos de la FES, que solo el 20% tiene un empleo formal, nosotros estábamos revisando otros datos de la OIT y de todos los jóvenes que están ahorita de manera activa, o sea, generando economía y etcétera, el 96% está en informalidad. Entonces, es altísimo, ¿no? Este porcentaje. Entonces, el desafío es estructurar en el sentido de necesitamos generar más políticas públicas para que la inserción laboral de los jóvenes sea más efectiva, pero también nos enfrentamos contra este gran problema que actualmente también estamos enfrentando como gobierno, que es la informalidad, ¿no? Entonces, hay que ver la posibilidad de trabajar en estas dos áreas que creo que nos van a permitir que aprovechemos este salto y esta ventana de oportunidad que implica el bono demográfico. En ese sentido, yo he asumido hace recién un mes y un par de días la Dirección Plurinacional de Juventudes, pero hemos estado revisando y ya desde la dirección hemos estado en 5 departamentos y básicamente el principal eje temático que se está planteando es justamente la inserción laboral, ¿no? Entonces, nosotros estamos viendo la posibilidad de promulgar, ya se ha trabajado en un decreto supremo que hace que básicamente las pasantías cuenten como experiencia laboral, porque esa es una de las principales barreras que encuentran los jóvenes cuando salen de la universidad, tratan de acceder a un espacio laboral y lamentablemente lo que les piden son años de experiencia laboral que, las pasantías no las cuentan de esa manera. Entonces estamos trabajando y recuperando un decreto supremo que se ha venido elaborando para que las pasantías tengan este valor curricular, ¿no? Ahora, ahí hay algunas problemáticas también, por ejemplo, la Ley General del Trabajo que está a punto de cumplir casi 100 años, pero se está trabajando en estas iniciativas, ¿no? La principal preocupación de los jóvenes definitivamente es el tema de la inserción laboral y consideramos que desde el Estado es algo transversal, independientemente de la juventud, con el tema de la informalidad y el tema de generación de políticas públicas para que jóvenes tengan mayores accesos de trabajo. Gracias, Mateo. Volviendo con Jorge, Jorge, tú ya mencionabas en tu anterior intervención que una de las estrategias para el reclutamiento de los jóvenes se ha vuelto las redes sociales, que en el pasado uno tenía familiares en Sao Paulo, Buenos Aires, Santiago, digamos, o Calama, Antofagasta, y eran ellos quienes te referían y te llevaban, pero hoy con la mediatización de toda nuestra forma de vida, tenemos mucha oferta laboral en redes sociales. Yo quisiera mostrarles un pequeño videíto que dura segundos nada más de cómo se promociona la apertura de empleos en Chile. Jenny, si nos das una manito, por favor, para mostrar ese video y luego vamos con Jorge y nuestros invitados. Trabajar a Chile o viajar al extranjero, la oficina de Mario Visa sabe cómo hacerlo. Tramitamos tu carnet chileno para que puedas trabajar legalmente en Chile. Y si tu destino es migrar a otro país, también podemos ayudarte. También tramitamos tu visa de turismo para España, Estados Unidos y Canadá. También realizamos todo tipo de trámites migratorios para Chile. No dejes tu futuro en manos de la improvisación. Contáctanos hoy y comienza tu trámite. Gracias, Jenny. Ese es uno, y tenemos otro en el que hay una invitación a la cosecha. Jenny, el de las naranjas, por favor. Los dos tienen mucha relación. Cómo es el trabajo de cosecha aquí en el norte de Chile. Síganme, chiquitos. Nos levantamos desde las 5:30 de la mañana. El más cortito, donde hay una invitación. Esa. 26-27. Así que estemos atentos a su llamado. Amigos, los que están conmigo, las gracias por todo. Mi mesa será compartida con los que estuvieron cuando estuve solo. Yo no limito. Bien, Jorge, has descubierto tú en este trabajo que has hecho, revelado, descubierto, informado respecto de cómo se utiliza hoy la tecnología para
captar a los jóvenes, no sé si la palabra correcta, porque no estamos hablando de trata y tráfico, ahí Fernando también nos va a aclarar un poco si hay casos o no de trata y tráfico, pero es sumamente interesante que se contrate, por ejemplo, influencers para promocionar estos trabajos. También es sumamente importante y llamativo que se publiquen videos con muy atractivos, digamos, para los jóvenes. Y adicionalmente a esto, tú decías que, por ejemplo, se pegan letreros en la universidad, en la UPEA, por ejemplo. O sea, realmente se va a buscar a jóvenes universitarios que se animen a irse del país. Cuéntanos un poco sobre esto, por favor. Gracias, Patti. Exactamente. Antes estábamos acostumbrados, por supuesto, a que estos anuncios pudiesen llegar por otras plataformas, quizás, pero ahora estos avisos laborales, estas ofertas vienen por las redes sociales, particularmente por el TikTok, y son incluso, y Fernando no me va a dejar mentir, son los mismos empresarios, los encargados de estas empresas agrícolas, quienes hacen o apelan también a algunos compatriotas bolivianos para hacer la invitación, la oferta para venir a trabajar a Chile, ¿no? A sus diferentes regiones, por supuesto. Yo le preguntaba a Alfonso Hinojosa, el sociólogo, si es que esto, porque cuando hablamos de redes sociales también caemos en la tentación de que esto puede ser utilizado para la trata y tráfico, obviamente, ¿no? Esto siempre ha sido denunciado, no solamente acá, en otros países también. Pero me comentaba que existe algo muy interesante. Si es que hay, por ejemplo, el incumplimiento laboral hacia algunos trabajadores o hacia algunas chicas que han trabajado y no les han pagado, ellos mismos, las víctimas mismas, viralizan ese incumplimiento, esa falta de compromiso por las redes sociales para que el empresario ya no pueda tener más temporeros, como los llaman allá. Entonces, efectivamente, es una gran ventana poder promocionar la oferta laboral, pero también es una ventana también para poder denunciar aquellos incumplimientos laborales. Si, por ejemplo, te han pagado menos, no te han cumplido con lo que te habían prometido antes de que tú partas de Bolivia. Eso me parece interesante, porque lo puedes viralizar a quien incumplió el contrato contigo, ¿no? Y entonces él, ya sorprendido y siendo identificado en las redes que ha incumplido con el grupo de temporeros bolivianos o paraguayos o venezolanos, entonces él mismo se ve obligado a cumplir y a pedir: no bajen ese anuncio, por favor, porque está provocando un gran perjuicio. Pero claro, él había provocado este perjuicio. Ese es un detalle, por supuesto. Y en la ciudad de El Alto, cerca de la UPEA, efectivamente hay anuncios para captar a jovencitos para que puedan viajar a Chile. Y como han visto, este influencer chuquisaqueño también hace este tipo de anuncios, pero es ahora en las redes sociales en las que justamente se mueven este tipo de ofertas laborales. Un detalle que se me olvidaba es que los bolivianos han desplazado a los venezolanos en el tema laboral. Ese 70%, imagínense, de 121.977 permisos que se han tramitado laborales en el primer semestre, 84.717, el 70% son bolivianos que han llegado justamente hasta este país. Esas son entonces las posibilidades que ahora se están tejiendo a través de las redes sociales. Es ahí donde se mueven las ofertas, donde se mueven los avisos, donde incluso se hacen pequeños TikToks, pequeños contenidos para enseñar a cosechar la palta, la mandarina, para que uno vaya informado a estos lugares donde va a emplearse. Qué interesante, Jorge. Son como guías de trabajo, ¿no? Antes de que vayas a llegar al lugar. Fernando, hubo denuncias de trata y tráfico de personas durante el tiempo que estuviste trabajando en el consulado, jóvenes en particular. Siempre este sector ha estado un poco marcado por la poca transparencia. Entonces, la poca transparencia del sector agrícola y la terciarización que tiene este sector promueve obviamente prácticas que pueden
permitir situaciones de tráfico ilícito de migrantes. Incluso también se encontró casos de trata laboral, digamos, hubo intervenciones de la PDI, y no solo en los últimos años, sino ya hace más de 10 o 15 años que hay trabajadores bolivianos en el sector agrícola, que tiene que ver con el incumplimiento de estos contratistas, porque por ley en Chile el empresario o la empresa agrícola no puede contratar más de 15% de extranjeros, pero obviamente ese es un sector que se dinamiza por la mano de obra extranjera. El mismo presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura de Chile señalaba que Chile no podría exportar más de 15.000 millones de dólares en frutas si no hubiera mano de obra extranjera. Entonces, obviamente esa terciarización a veces cae en el incumplimiento de normas laborales, de trabajo decente. Por ejemplo, muchas de estas faenas agrícolas se encuentran alejadas de ciertos espacios urbanos, entonces a veces el contratista tiene que garantizar, por ejemplo, el hospedaje. Son campamentos que se montan para que la gente esté viviendo ahí mientras se desarrolla la cosecha o la poda, y esos campamentos obviamente no cuentan con condiciones de habitabilidad, tienen un baño para 60 personas. No digo que esto sea el 100%, pero hay casos como estos que obviamente generan alarma. Uno se empieza a ver, por ejemplo, algún medio de noticias en Chile, va a encontrar alguna inspección laboral de la dirección del trabajo y va a encontrar con las fotos, y que obviamente muestran la precariedad laboral que tienen algunos sectores. Y eso también tiene que ver, y un poco ya atándolo un poco al tema de las redes sociales también, Patricia, que tiene que ver con esta sobreinformación que existe en las redes sociales, donde obviamente hay información engañosa. Por ejemplo, una cosa que hicieron bien nuestros países fue la firma de un acuerdo migratorio en 2023. Este acuerdo permitió que bolivianos soliciten la residencia, que bien señalaba Jorge, que ha aumentado en este año. El año pasado se dieron 130.000 residencias, ahora se dieron más de 80.000 y no acabamos el año. Entonces estamos hablando de residencias otorgadas, porque obviamente hubo un compromiso para reducir la burocracia que conllevaba ese tema, y conllevaba la gratuidad. Pero ahora la gratuidad se la comen los tramitadores. Si uno se mueve, por ejemplo, por alguna oficina pública acá en Bolivia, alrededor están un montón de carteles: visas para Chile, o como tú señalabas anteriormente, la contratación de influencers, que obviamente te pinta una situación muy buena, te cobran, por ejemplo, $100, y al final la gratuidad se la terminan quedando ciertos sectores. Y si hablamos que están migrando más de 200.000 jóvenes o personas, porque no todos son jóvenes, en los últimos 2 años, entonces vemos que hay un monto muy grande de dinero. Entonces ahí obviamente una de las cosas que se tiene que avanzar es que nuestros estados no corran atrás de esta situación. Es importante la generación de información, porque el acuerdo es muy bueno, pero si el acuerdo no se comenta, no se dice y no se genera agencia en los jóvenes, porque ahora la mayor parte de los jóvenes tienen un teléfono y la residencia para Chile es digital. Entonces, ¿por qué tú tienes que contratar a alguien que te cobra $100 o incluso un monto menos, pero para pagar eso? Entonces, obviamente tiene que haber también una capacitación para generar un mayor conocimiento hacia dónde se va, y obviamente también un poco a saber discernir entre toda esta información que existe en las redes sociales, porque obviamente te pueden pintar, tú puedes ganar $2.000 en un mes, son pocos los que logran ese monto. Entonces, obviamente empezar un poco a generar ese criterio o esa masa crítica en la juventud, que pueda discernir entre estos mensajes engañosos que existen mucho en las redes sociales y que obviamente permitan evitar situaciones de trata o tráfico ilícito de migrantes. Mateo, hace unos minutos nos decías tú que estás trabajando, bueno, tu oficina, el gobierno en general, en el desarrollo de políticas públicas para el incentivo laboral de los jóvenes. Estamos en un momento de profunda crisis económica y política. ¿Cómo va a ser posible trabajar en nuevas políticas públicas para el incentivo laboral de los jóvenes en un momento tan complicado? ¿Qué análisis han hecho al respecto? Sí, en principio nosotros desde la dirección y bueno, desde el Viceministerio de Igualdad de Oportunidades consideramos que primero tenemos que tener datos, ¿no? A partir de los datos, y no solo de los datos, sino también de viajar a las regiones y ver cuáles son las necesidades principales, que si bien el diagnóstico que nos da, digamos, la FES u otros estudios que pueden ser el tema de las políticas de empleo, producción y economía, esto es bastante general, ¿no? Pero si nosotros vamos a las regiones, a las ciudades capital, e incluso tenemos reuniones, que hemos estado haciendo eso, por lo menos con el eje central, con los sectores metropolitanos, por así decirlo, y también hemos estado visitando, por ejemplo, Potosí y Sucre, nosotros recogemos un poco cuáles son las demandas y desde el Estado qué es lo que nosotros podemos hacer. Por ejemplo, yo recuerdo que hace un poco de tiempo estuve por Sucre y estábamos teniendo una reunión y un encuentro presencial con jóvenes y ellos nos decían, el tema de la inserción laboral es fundamental, pero por ejemplo, en el caso puntual de Sucre,
es necesario el tema de las viviendas, que son muy elevadas, o sea, el costo de las viviendas es muy elevado, ¿no? Entonces, lo primero que estamos haciendo es levantar un piso de diagnóstico, ¿no? Una línea base, por así decirlo, ¿no? A partir de la línea base, nosotros estamos trabajando de manera colaborativa y de manera recurrente con algunos diputados y senadores para que en el caso de que nosotros empecemos a elaborar política pública que pase por la Asamblea, tenga una viabilidad un poco más sencilla, ¿no? Y otra cosa, nosotros estamos pensando desde la Dirección Plurinacional de la Juventud trabajar estos proyectos de ley y estas políticas públicas con sustento y hacerlo de manera distinta en el sentido de, durante mucho tiempo se han planteado algunos proyectos de ley que hemos estado revisando, por ejemplo, había un proyecto de ley que planteaba que el 10% del sector privado tiene que tener sí o sí mano joven, pero esto implicaría ciertos riesgos, por ejemplo, el cierre de muchos en negocios privados, ¿no? Nosotros no queremos plantear políticas públicas improvisadas. Lo que nosotros estamos haciendo es levantar un diagnóstico base, a partir de eso tener estas mesas de trabajo con expertos que se encargan justamente del tema de economía, incentivos tributarios, etcétera, y a partir de eso elaborar políticas públicas con una visión de mediano y largo plazo para que no solo los jóvenes de hoy, que es importante, sino también los de mañana tengan facilidades en cierto sentido. Y lo positivo de bajar a las regiones para reconocer un poco cuáles son las necesidades, también estamos recogiendo algunas iniciativas muy interesantes. Por ejemplo, en Santa Cruz nos han planteado una ley de promoción del fomento del desarrollo de la exportación de servicios del Estado Plurinacional de Bolivia. Esto con la finalidad de que tenga beneficios e incentivos que puedan permitir al Estado o a Bolivia ser un país proveedor de servicios, ¿no? De alto valor agregado. Es decir, Bolivia... Por ejemplo, Mateo, ¿qué tipo de servicios? Muchos jóvenes ya trabajan de call center, por ejemplo, ¿no? O dan clases de inglés en línea. Entonces, la idea es, si nosotros ya exportamos servicios, incentivemos este tipo de cuestiones, ¿no? O si facilitamos al privado de que pueda contratar jóvenes con, qué sé yo, incentivos tributarios o facilidades tributarias en algunos casos, estamos analizando todavía esas iniciativas, ¿no? Pero lo que nosotros estamos haciendo de manera puntual, durante este mes hemos estado haciendo un diagnóstico base, hemos estado contactándonos con algunos expertos. Nosotros esperamos que ya las políticas públicas que tienen que tener una visión de mediano y largo plazo, tenerlas por lo menos para fin de año. Pero en principio ya hay esas dos que estamos manejando de manera recurrente. Ok. Enseguida vamos a volver contigo, Mateo, por favor. Jorge, a propósito del modelo de trabajo, en el caso de Chile, que es el caso que hemos analizado, por ejemplo, los jóvenes que están dedicados a la minería y a la albañilería, porque no solamente es cosecha, son contratados en un modelo que se llama 15-15, ¿no? 15 días de trabajo, 15 días de descanso. Esos 15 días pueden volver a Bolivia si quieren o quedarse allá. Cuéntanos esta metodología de trabajo que se aplica allá, un poco para ver qué hace tan tentador, qué hace tan tentadora esta oferta y cómo es que los jóvenes se adecúan a ella. Gracias, Patti. Efectivamente, hemos conocido el dato del 15-15, 15 por 15 o el quincenal, que trabajan 15 días y después reciben la paga, ¿no? Y claro, es una paga, por supuesto, mucho mayor que la que podrían recibir por esos 15 días acá en nuestro país. Los trabajos de construcción, la mano de obra boliviana es muy cotizada, no solamente en Chile, también en Argentina, en Brasil. Los albañiles bolivianos son muy cotizados, pero también están en los servicios, por supuesto, ¿no? Como Yaciel, de la que habíamos hablado al principio, y otras fuentes laborales también. Este 15-15 es trabajar 15 días en trabajos muy fuertes en la mina y recibes tu pago, ¿no? Eso es lo que seguramente los muchachos bolivianos entre los 18 y 29 años ven como algo atractivo, porque hay otro fenómeno muy importante. Hay muchos bolivianos que mandan efectivamente sus remesas a Bolivia, pero otros, por ejemplo, los que hacen las quincenas, se vuelven a Bolivia con ese dinero recolectado, con ese dinero ahorrado, para comprarse por ahí tal vez algo de línea blanca y vuelven, ¿no? Pero para que tengan un dato nada más, el dato es de 2023. En el año 2019, por las remesas chilenas de los bolivianos que trabajan allá, el Estado boliviano había captado 159 millones de dólares. Datos del Banco Central de Bolivia, 159 millones, vuelvo a reiterar. Pero en 2023, 312 millones de dólares, o sea, ha doblado.
¿no? Una es la vía por la que ingresan las remesas de manera oficial, dato del Banco Central de Bolivia, y otra por la que los bolivianos traen su dinero consigo mismo, ¿no? Que también mueve la economía en nuestras ciudades. Mateo hablaba de que están haciendo un diagnóstico, ojalá que sea pronto, ojalá que estemos ya pudiendo conocer esos datos, pero los datos del Servicio de Migración son públicos, Mateo. Son públicos, yo los pude bajar, Fernando también los conoce. Hablan de 84.717 permisos laborales en este primer semestre. Es el 70% de esa población laboral. Son datos públicos que los pueden utilizar, ¿no? Y el tema de las mujeres. Julio Jordán, politólogo, sociólogo de Solidar Suiza, con quien también hablamos y está mencionado en la nota, me hacía la siguiente reflexión. Ser joven y mujer, Patricia, ¿no? Y además estar embarazada o tener un hijo y ser joven. Es mucho más complicado que ser varón, ¿no? A los 19, 18 años. Porque tienes pocas opciones, porque tienes que cuidar al bebé, porque tienes que hacerse cargo del niño, y es mucho más complicado para las mujeres jóvenes. Ese es un tema que habría, por ejemplo, que apoyar con políticas, ¿no? Y lo está haciendo, por ejemplo, Solidar Suiza. Tiene un proyecto que se llama Fuerza Joven, con el que capacitan, Mateo. Capacitan a jóvenes en emprendimiento, les dan un capital semilla, porque cuando uno quiere laburar, quiere trabajar, necesita capital, ¿no? Y vas al banco y te dicen, ¿cómo vas a pagar? Sí, pero quiero hacer esto, es más complicado. Tal vez hay por ahí alguna opción, pero no quiero dejar pasar ese detalle de ser joven, mujer y embarazada. Es mucho más complicado para esa población femenina, Pati. Así es. Pero, bueno, hay unos comentarios ya interesantes en el streaming. Si nos ayudas, Jenny, por favor, para que los podamos leer. Bueno, Carlos Rodrigo Zapata dice, la esperanza es intrínseca a los jóvenes, pero hay que ponerles pies y cimientos. La pregunta es, ¿conocen la realidad nacional? Quiero decir, ¿tienen una idea clara sobre ella? Lo primero es ubicarse para que la esperanza no sea una ilusión vana sin sustento. Sugiero estudiar el tema de los obstáculos estructurales al desarrollo. Es un tema complejo, pero indispensable entenderlo. Adjunto un primer artículo, dice, me alegrará conocerle sus opiniones. Y deja un artículo que entiendo titula ¿Es posible reformar el Estado sin encarar? Jenny, ¿me ayudas a leer el resto, por favor? Los obstáculos a los que se enfrentan. Exacto. Además, él comenta que el 96% de los jóvenes en la informalidad nos dice que el país ignora olímpicamente a los jóvenes. Me sorprende que no se vayan muchos más jóvenes al exterior. Hay que admitir que hemos fracasado en todo. Un país que no tiene en el centro de sus preocupaciones a los jóvenes ha perdido su futuro. ¿Cómo aprovechar el bono demográfico con semejante estado de cosas? Es un poco lo que nos preguntábamos, ¿no, Mateo? O sea, y bueno, ¿podrías ayudarnos, Mateo, a aclarar qué es el bono demográfico para que se entienda y obviamente cómo aprovecharlo? Ahí te paso la posta para que comentes lo que dice Rodrigo. Carlos Rodrigo, perdón. Ahora sí. Sí, bueno, respondiendo inicialmente a Jorge, creo que es cierto. Nosotros no nos referíamos a que necesitamos datos para conocer la situación actual de los jóvenes. Creo que eso es bastante sencillo en el sentido de podemos entrar también a los datos de la informalidad, lo que había planteado al inicio, el propio estudio de la FES, sino estamos planteando un diagnóstico de cómo podemos hacer que las políticas públicas que vayan a favorecer de alguna manera a este sector, porque en realidad es algo transversal y estructural. Cuando hablamos de que los jóvenes pasen a la formalidad, ya no estamos hablando simplemente del rango etario de la juventud, sino estamos hablando de ya el 85% de nuestro país, independientemente de si eres joven o adulto, está en la informalidad. Entonces tenemos que trabajar en políticas públicas transversales, ¿no? Ahora, sí, con cierto énfasis en la juventud es importante, pero no podemos plantear cualquier cosa o una situación que sea muy, muy, muy coyuntural. Por eso nosotros estamos planteando un diagnóstico que nos permita tener una política de mediano y largo plazo. Ahora, bueno, básicamente el bono demográfico es la ventana de oportunidad por la cual gran parte de la población está en la edad de trabajar. En síntesis es eso, ¿no? Podríamos decir que la población actual en el caso de Bolivia es desde los 15 hasta los 64 años, que podríamos decir que tiene la posibilidad de
trabajar justamente y generar economía para el Estado. Y eso nos permite, lo que te mencionaba al inicio, comprender que ahorita estamos en una ventana bastante importante. El 27% de la población es de 0 a 14 años y de 15, y déjame confirmarte este dato que lo tengo acá, que es del 16 a 28 años, que es lo que reconoce la ley 342 de la juventud, es el 23% de la población. 2.627.000 jóvenes son es básicamente este sector. Entonces estamos hablando de casi la mitad del país es joven y tiene mucho futuro. ¿Cómo buscamos nosotros políticas de mediano y largo plazo para que los jóvenes tengan oportunidades laborales a mediano y largo plazo? Lo que también estábamos analizando desde la dirección es que justamente lo que hemos identificado es que el problema son las transiciones, ¿no? Esto ya es de una perspectiva un poco más conceptual, es decir, la transición de salir del colegio a la universidad y de la universidad al espacio laboral es lo que dificulta a muchos jóvenes y hace que la mayoría quiera irse del país. Algo que decía muy importante el mensaje o el comentario es cómo nosotros, y esto ya es un poco más, podríamos entrar al debate filosófico si quieren, cómo podemos como Estado construir una visión de país con jóvenes que no se ven en el futuro acá, ¿no? Entonces hay que ver la posibilidad de que los jóvenes quieran quedarse en el país y se sientan parte de un proyecto de país, por así decirlo, con la finalidad de que saben que están trabajando para el mañana y que van a aportar. Entonces, nosotros estamos con la finalidad de justamente establecer políticas públicas que permitan, con una perspectiva de mediano y largo plazo, saliendo de la coyunturalidad, que los jóvenes que de aquí a 15 años sigan siendo, bueno, de los niños que en 15 años van a ser jóvenes, se queden en el país y aporten, bueno, pues en la economía nacional. Pero estas son políticas públicas estructurales, ¿no? Estructurales, porque si pensamos un poco en cuál es la industria de nuestro país, manufacturera, por ejemplo, ¿no? Ahí revisábamos algunos datos de cuando la ATPDA funcionaba y existía y generaba mucho trabajo, por ejemplo, de textilería, joyería en el Alto, etcétera, etcétera. Sería bueno tal vez recuperar algunas experiencias aprendidas que permitan dinamizar la economía y también nuestra mano de obra. Gracias, Mateo. Fernando, voy contigo. Detrás de estos miles de jóvenes que están migrando, no solo a Chile, sino a otros países de la región u otros continentes, están familias que, digamos, se rompen, se fracturan, por así decirlo. ¿Cómo se explica esto y qué efectos tiene desde lo sociológico y cómo impacta esto en la calidad de vida general de la población boliviana, ¿no? De una mirada integral del fenómeno. Sin duda, cuando la migración es forzada, obviamente nace desde el sufrimiento y desde obviamente de la búsqueda también desesperada de encontrar oportunidad y obviamente de brindar seguridad en el caso de mamás o papás a sus hijos o hijos o hijas que cooperan con sus padres. Entonces, obviamente, esa situación misma genera una cierta ruptura dentro de un lazo familiar, porque esta migración es forzada, es compleja, mucha gente sigue añorando su patria, no deja de pensar en volver. Muchos capaz no se hubieran ido al exterior si hubieran encontrado las condiciones en su país. Si uno ve, por ejemplo, los TikTok que señalabas tú, muchos de los temporeros te muestran, pero hay una nostalgia dentro de ese mensaje, que es, quiero volver a Bolivia, me gustaría, extraño la comida, extraño la cultura, extraño muchas cosas, porque claro, obviamente la migración conlleva un movimiento no solo de laboral, sino se lleva cultura. Yo creo que eso en Chile también va a impactar mucho en la relación Bolivia y Chile. Lo ha impactado en Argentina, por ejemplo. Si uno va a Argentina ahora, encuentra una presencia boliviana ya mucho más marcada, mucho más cimentada. Son años de migración. En el caso de Brasil también poco a poco se va viendo una mayor presencia. Pero así todo igual existe esta especie de rompimiento y que obviamente genera esa nostalgia. Hay mucha, y eso también acompañado a la precariedad, obviamente. Si uno se encuentra en una condición óptima en el extranjero trabajando, pero si se encuentra en una condición óptima, obviamente eso fuerza a una situación mucho más. Y por ejemplo, uno ahora ve las noticias, por ejemplo, y siempre hay una noticia de algún boliviano que necesita ser repatriado, entonces siempre se encuentra un poco con eso, que obviamente son alarmas y que el Estado obviamente no puede estar ajeno a eso. Creo que es importante no solo avanzar en la agilización de documentación, sino también de avanzar en entender un poco más cómo migran, quiénes migran, por qué migran, entender muy bien, como señalaba Jorge, el tema de las mujeres. La mayor parte de la migración Bolivia en el último tiempo tiene un rostro de mujer.
Y a su vez también empezamos a ver también no solo una migración laboral o circular, sino también empezamos a ver lentamente que muchos están decidiendo también llevarse a sus hijos. Entonces también estamos viendo otra figura que también hay que hablar para ver cómo eso también puede impactar. Entonces yo creo que hay muchas luces donde se puede trabajar. Obviamente el diagnóstico es necesario, pero también es necesario empezar a darse cuenta que hay urgencias y las urgencias obviamente tienen que abordarse. Por ejemplo, en el caso de las remesas, como señalaba Jorge, hasta el 2023, claro, Chile era el segundo país. Después bajó, pero no bajó porque vayan menos bolivianos a Chile, sino porque el tipo de cambio no era favorable para las personas, entonces mucha gente deseaba volver a Bolivia con el dinero o si no, enviarlo por otros métodos no formales. Pero eso también conlleva que muchos fueron estafados, a muchos fueron robados, porque mucha gente, por ejemplo, en Chile, en las estaciones de bus, saben que los bolivianos vuelven con dinero en efectivo, entonces les roban. Entonces ahí también cómo darnos cuenta de estas situaciones y cómo se puede, solo con la información, empezar a trabajar y a dar obviamente mayores luces a estos problemas que existen y que obviamente encontrar también el poder del Estado que tiene recursos obviamente pese a las situaciones de crisis y asignarles prioridad obviamente a la juventud. Y creo que la juventud es importante porque a veces un Estado envejecido o una sociedad envejecida de pensamiento puede generar obviamente también una forma de expulsión de sus jóvenes. Fernando, aprovecho para que me respondas cortito, así luego ya vamos a las últimas intervenciones de Jorge y Mateo. Jorge mencionaba un dato interesante, cómo los bolivianos han superado en número a los venezolanos, que eran un grupo poblacional enorme que había migrado a Chile. Esto es que a menos venezolanos se han quedado en Chile, han dejado Chile y han salido, o prefieren, entre comillas, contratar mano de obra boliviana. Porque la idea de este programa no es que obviamente sea una guía sobre cómo migrar a Chile, ¿no? Más bien estamos mostrando esto como una problemática, ¿no? ¿Qué referencia tienes sobre el tema este de los venezolanos? Haitianos también había mucho en Chile. Sí, la migración más grande en los últimos 10 años fue la venezolana por todo lo ocurrido en Venezuela, pero también hay una realidad y eso no podemos hacernos tampoco los tontos. En Chile hay un contexto antimigratorio fuerte, hay una política contra el migrante, obviamente hay una política de cierre de fronteras o de entorpecer un poco más la llegada de migrantes, pero Bolivia es un caso especial. ¿Por qué? Porque hay un sector potente y ahí está principalmente el sector agrícola, y hay otros sectores económicos como de la construcción y demás, pero que han hecho un lobby para generar obviamente una invitación a gente de Bolivia que venga. Entonces eso ha ido generando una agilización por parte de Chile en abordar la migración boliviana de una manera diferente, capaz a la que se aborda la de otros países, y obviamente generar los canales para que esta migración venga y se vaya insertando en el espacio laboral de Chile. Ahora, obviamente, ahí todavía falta mucho, porque no es que una agilización solo de trámites genera una migración ordenada. Hay que tener un mayor control de esa frontera, un mayor control de esta ruta migratoria. Pocos saben que la mayor migración que va hacia Chile es cruceña ahora. Unos piensan que puede ser que sea de La Paz, o no, es cruceña, después viene Cochabamba y después se va repartiendo en otros países, entonces también en otras ciudades, mejor dicho. Entonces ahí también hay un poco de empezar a trabajar y abordar que en un contexto, y no solo de Chile, sino creo que es regional el tema antimigratorio, generar obviamente un mayor cuidado para que este movimiento de gente sea siempre con precaución, con respeto a los derechos humanos, con mayor información, para que se genere obviamente una mejor inserción, porque es lo más importante. ¿Cómo ingresa una persona a Chile o a cualquier país? Si ingresa con residencia, su situación va a ser totalmente diferente a la de ingresar por un paso no habilitado y eso va a conllevar a otra cantidad de problemas. Rapidito, antes de darle la palabra a Mateo ya para ir finalizando, quiero leer otros comentarios. Osvaldo Zapana dice, desde un punto de vista, los jóvenes sufren gran demanda laboral en Latinoamérica debido a las influencias políticas separatistas de Estados Unidos, es el comentario de Osvaldo. Rocío Chávez dice, excelente programa, a los padres les preocupa este tema. Obviamente estamos hablando, porque este es un comentario muy recurrente en las reuniones de gente contemporánea, a mí, por ejemplo, ¿no? ¿Qué está haciendo tu hijo? Se ha graduado, pero no consigue trabajo, digamos, ¿no? Quiere irse del país, o estoy haciendo todo mi esfuerzo para que se vaya de Bolivia, digamos. Entonces, ciertamente es un tema que preocupa a los jóvenes, pero también a sus familias. Y Helga Corrillo dice, cuando un joven se ve obligado a migrar
por falta de oportunidades educativas. ¿Qué responsabilidad tienen las instituciones educativas y el Estado en esa pérdida de talento? Eh, Gracias por tu pregunta, Helga. Me da pie esto a la pregunta, Mateo, que va a ser combinada de dos cosas. Estamos hablando de pérdida de talento, de fuga de talento, Mateo, además de mano de obra juvenil. ¿Cómo afecta esto al desarrollo del país? Porque hemos visto y hemos analizado cómo está de afectada la población juvenil, pero ¿cómo afecta esto al país en este momento y a futuro? Esa es una pregunta. Y la otra que te quiero hacer es, a propósito de lo que decía Jorge, ¿la solución es generar emprendimientos individuales o solamente apoyar con capital semilla? O sea, me temo que de eso también puede ser una solución em, más paliativa, pero te dejo ahí la palabra. Sí, empiezo por la segunda. De hecho, ya existen este tipo de iniciativas. Justo en Cochabamba hablábamos con el gobierno municipal y ellos tienen un fondo semilla, ¿no? Para emprendedores y estas cuestiones. Obviamente, porque estamos en una situación de crisis económica en los diferentes niveles del Estado, el gobierno municipal de Cochabamba también ha recortado estos fondos que brindaba a ciertos jóvenes emprendedores. Entiendo que es importante hacer este tipo de iniciativas desde el Estado, sí, es necesario, y desde las diferentes entidades territoriales como la gobernación, el municipio, etcétera. Pero estas, como bien tú mencionabas, creo yo y creemos desde la dirección que son cosas que se tienen que hacer, pero hay que atacar lo estructural y hay que ver cómo podemos hacer que los jóvenes puedan tener trabajo formal, ¿no? Y esta pregunta no es tan sencilla de responder. Pues el 85% de nuestra población es informal, el 96% de los jóvenes ocupados están en la informalidad. ¿Cómo podemos atacar esto? Y estamos viendo las posibilidades con diferentes especialistas y técnicos para que nosotros podamos plantear una política pública, como les mencionaba, y nosotros estamos con esta visión de no plantear política pública coyuntural. Queremos plantear políticas públicas con mediano y largo plazo, porque al fin y al cabo de eso se trata también, aprovechar esta ventana de oportunidad que ahora concateno con la primera pregunta que nos hacían en Facebook, que nos decías tú, que creemos que es una posibilidad muy grande la que tenemos de un salto de desarrollo. Sí, es importante, pero la fuga de talentos también puede ser letal para nuestro país, ¿no? Porque estamos hablando, justamente el reporte que nos habías enviado era una persona que ya ha estudiado medicina, está yendo a recolectar frutas. Es decir, no simplemente estamos viendo fuga de mano de obra, sino de capital humano con estudios, ¿no? Entonces, como les decía al inicio, para nosotros como el Estado es fundamental que podamos trabajar en esto porque estamos fomentando, lamentablemente, o se está fomentando la visión de que es mejor no formarse, no entrar a la universidad, tener un trabajo tal vez no recurrente, pero ir de vez en cuando a Chile a recoger frutas y puedo ganar y generar un capital semilla y luego entro en la informalidad o me convierto en comerciante, etcétera, etcétera. Entonces, el peligro de esto es que se estaría fomentando que la gente se forme menos y por ende tener menos capital humano. Por eso nosotros estamos planteando la posibilidad desde el Estado de hacer un diagnóstico realmente serio y una política transversal de mediano y largo plazo para que los jóvenes puedan acceder a trabajo formal, para que los jóvenes puedan acceder a necesariamente aplicar los conocimientos por los cuales se forman, porque este bono demográfico también nos permite, y seguramente todos aquí, Fernando, tal vez puede comprender, muchos jóvenes salen de la universidad, todos son abogados y no hay trabajo. Entonces, hay que ver las maneras de buscar dinamizar la economía justamente ajustándose a pues, las especialidades de los jóvenes. Y nosotros estamos viendo la posibilidad desde el Estado de plantear una política transversal de mediano y largo plazo para que no solo los jóvenes actuales, sino las generaciones que vienen, que es el 27% del país, acceda a estas posibilidades. Gracias, Mateo. Tu despedida, por favor. Luego le voy a pedir igual su despedida y reflexión final a Fernando. Y voy a cerrar con Jorge porque más vamos a mostrar un videíto al último del programa. Así que, Mateo, tu despedida y reflexión final. Luego le doy la palabra a Fernando también para que haga lo propio. No, agradecerles por este espacio, por el estudio que está haciendo Sumando Voces, por ese reportaje, por generar este tipo de espacios de debate que son importantes y creo que tienen que elevarse a las autoridades de más alto nivel, ¿no? Ministro de Trabajo, Ministro de Economía, etcétera, 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 porque al fin y al cabo nosotros desde la dirección y en general, yo vengo del activismo, nosotros consideramos que la juventud es el presente y hay que trabajar por estos espacios
para que justamente las generaciones que vienen tengan mayores oportunidades y decidan trabajar por el país y decidan quedarse en Bolivia y apostar por este país. Entonces yo agradezco la oportunidad, querida Patti, de que podamos hablar de esta temática, que es muy importante, el tema de la migración de jóvenes, sin duda alguna, y de la informalidad, ¿no? Entonces, gracias y presto para lo que se necesite. Me encantaría que tal vez cuando nosotros ya tengamos ya la política pública un poco más avanzada, podamos discutirla. Yo aperturado al compromiso de que podamos hacerlo, pero gracias por el No, espacio. más bien para nosotros será un gusto tener ese documento, Mateo, de manera primicial sería ideal. Podemos igual generar otra mesa para analizarlo. Un aspecto que has mencionado que me parece muy importante citar y relevar es el hecho de que una política pública además no solamente sale del gobierno central. Hemos hablado de, por ejemplo, el caso de la alcaldía de Cochabamba. Este también es un llamado a las autoridades territoriales, ¿no? Gobiernos municipales, gobiernos regionales, para que trabajen también en esta temática. Gracias, Mateo. Fernando, voy contigo, tu despedida y reflexión final. No, primero que nada, muchas gracias por la invitación, Patricia. Un gusto compartir con Mateo, con Jorge. Muy buen disparador. El trabajo de Jorge fue muy interesante, con actores que generan mucho conocimiento en ese tema y que vale la pena trabajar. Y creo que ahí está el desafío, que es de ir visibilizando estas problemáticas. Creo que como sociedad, ya no solo digo como Estado, sino como sociedad, debemos no tratar de repetir lo que fueron otros ciclos migratorios que fueron más tortuosos o fueron complejos porque desbordaron una situación de crisis. Fue el caso de Argentina. Creo que ahora en Chile esta intensificación de la migración nos da la oportunidad de no repetir esos errores, sino de empezar de atajar estos problemas, de empezar a trabajar de manera conjunta. Creo que es un momento interesante para que tanto Bolivia y Chile puedan generar espacios para transparentar rutas migratorias, una planificación de atajar estos flujos migratorios, en qué épocas del año se dan estos flujos migratorios para generar una mayor contención del Estado a estos temas, trabajar obviamente en evitar estas intermediaciones abusivas y obviamente generar una conexión entre territorios de origen y territorios de destino, que es importante. Creo que hay mucho por hacer, pero creo que mientras más se hable y mientras más se ponga sobre la mesa, más responsabilidad vamos a tener para poder trabajar en eso. Así que felicidades, ahí está Sumando Voces, por poner esos temas de jóvenes y migración, que siempre la diáspora no es tampoco hablada en los medios. Muchas gracias, Fernando. Importante también tu reflexión en el sentido de que este es un asunto de interés de la sociedad en general, no puede quedarse obviamente y únicamente solo en las autoridades. Y me había quedado al final con Jorge porque quiero presentarles un video, es cortito, de cómo narra uno de los bolivianos que vive y trabaja en Chile su experiencia. Y no es una experiencia hermosa, es un trabajo muy sacrificado, como ustedes van a poder ver. Por eso decía que esta no es una guía sobre cómo migrar a Chile, es más bien la idea de generar esta reflexión y estas propuestas. Así que nos vamos con el video y a tu retorno, Jorge, tu despedida, para que nos digas por qué es importante que el periodismo muestre estas cosas. Por favor, Jenny, el video. Chile, sígame, chiquillos. Hola, chiquillos, hoy les voy a contar cómo es el trabajo de cosecha aquí en el norte de Chile. Sígame, chiquillos. Nos levantamos desde las 5:30 de la mañana para tomar nuestro desayuno y salimos directamente hacia la parada para que nos recoja el bus. Hay veces no desayunas porque te levantas muy tarde por el cansancio del trabajo anterior y así vas al trabajo en la mañana. Así como no desayunas, también nos sientes en el trabajo, por eso es muy necesario desayunar en la mañana. Después de llegar al trabajo, sí o sí, un bolito bien cremoso por tradición, chiquillos. Por tradición hacemos un buen bolito, chiquillos, y nos entramos directamente a trabajar porque no hay tiempo para nada. Y eso del mediodía salimos a hacer nuestra colación, que sería nuestro almuerzo, eso de las 12, que está hasta el mediodía. Un bolito y de nuevo a la entrada del trabajo. Si tú quieres ganar plata, comes, haces tu bolo y te entras directamente a trabajar. No necesitas que descanses siempre. Si tú te matas y te sacrificas, también ganas, digamos, ¿me entiendes? Porque hoy día ha sido uno de nuestros mejores días también, que hemos ganado bien y que también nos subieron el precio y por eso estábamos ganando mucho mejor. Yo quería dinero, así que Dios me dio un trabajo, pero un trabajo bien cansador que también te gana plata, ¿me entiendes? Y si quieres venir aquí a Chile, tienes que venir con la mentalidad de trabajar, no de cualquier huevada, no a ganar un mínimo, ¿me entiendes? Porque si no, no te conviene, es en vano que has venido, se gasta en todo. Y si no lo sabían, el trabajo de cosecha de mandarín es muy cansador y te ajetreas demasiado, chicos.
Aquí aprendes a hacer tu propia plata y maduras económicamente también. Aprendes a ahorrarte, separar para los gastos, separar para cualquier cosa. Aquí en Chile es menos salida, ya no puedes salir mucho, demasiado a ningún lado, porque tu vida está enfocada solo en el trabajo, 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 trabajo. Después de eso, de las 5:30 hemos salido del trabajo y habíamos hecho 54 fichas, que eso equivale a 54 lucas, y en bolivianos, 540 bolivianos. No es mucho, pero es suficiente ya, pero después de eso nos fuimos a la casa y eso nomás es el día, chiquillos. Un día cansador y ajetreado aquí en Chile, en la cosecha. Bueno, como hemos podido ver, es una jornada laboral intensa, intensiva, agotadora, muy sacrificada también. Jorge, ¿qué reflexión final sobre el trabajo periodístico que muestra este tipo de cosas? Gracias, Patti, gracias amigos. Yo ya había ido varias veces por algunas notas de autos chutos y otros temas más al norte de Chile, pero desconocía un poco este tema y ha sido realmente muy enriquecedor periodísticamente. ¿No? Y espero que por nuestros jóvenes pues, se puedan crear mejores condiciones laborales en nuestro país. Solamente para despedirme, 2 datos nada más. Como no, el tema de la coca lo llevamos a todo lado los bolivianos o la mayoría de los bolivianos. El otro tema es los 53 o 51 días de bloqueos, según los datos de CONAMIPE, que es la que alberga Fernando a las pequeñas y medianas empresas en Bolivia, han tenido que despedir, un 80% de ellos han tenido que despedir a jóvenes durante este tiempo que tuvimos de bloqueos en mayo y en junio. Han despedido a personal, a laboral, pero una mayoría de ellos jóvenes. Y el otro tema que no quería dejar de pasar, hace algunos años, Pati, estando en la Sazón, estuve por Pisiga, ¿no? Pisiga está en la frontera con Chile, Colchane, justamente. En ese sector había una escuela que todavía tengo el nombre, Simón Bolívar. El director me pidió que haga una nota sobre la escuela porque la escuela, según él, estaba en muy pésimas condiciones y necesitaban ayuda de parte del Ministerio de Educación o de la Dirección Departamental. Nosotros estábamos con prisa porque teníamos que volver a La Paz. Pero nos quedamos unos 15 minutos. ¿Y sabes qué vimos, amigos? Vimos en Pisiga, por si acaso, la temperatura baja hasta los 8 grados bajo cero a las 9 de la mañana. ¿Se imaginan el frío que existe? Un frío polar como el que tenemos en este momento. Mucho más. Había como 20 alumnos, pequeños, niños. No habían ventanas en las ventanas, no había cristales, las puertas no estaban muy bien, hacía muchísimo frío. Y hablando con el director me dice de que de cada 10 niños que tenemos acá, 4 se van a estudiar al frente, hablando de Chile. Les dan bus escolar, les dan uniforme, les dan computadora. Y así los vamos perdiendo. Luego se van a trabajar a Chuquicamata, a las minas de cobre, y vuelven alguna vez. Así también los estamos perdiendo a los niños. El problema efectivamente es de los jóvenes que cuando salimos del colegio no tenemos oportunidades laborales, pero también los niños de las fronteras, Mateo, los niños de las fronteras están muy abandonados y se van al frente a estudiar. Entonces, ese también es un problema. Te agradezco mucho, Pati, por el espacio, ¿no? Y también a Sumando, por supuesto. Gracias. No, gracias a ustedes y cierro agradeciéndoles su participación a los tres y haciendo énfasis en algo que decía Jorge. Hemos estado trabajando estos reportajes que pueden verlos ustedes en nuestro portal porque consideramos que el diálogo es vital, es importante para resolver los problemas. Cuando hay ausencia de diálogo, el conflicto obviamente se dispara y suceden cosas como la que han sucedido en estos últimos días con las protestas y los bloqueos. Quiero agradecer nuevamente a nuestros invitados, a la gente que nos ha seguido, que ha comentado, invitarles a leer nuestros reportajes en nuestro portal de Sumando Voces. También pueden seguir nuestros contenidos en las redes sociales que están viendo ustedes en pantalla e invitarles a una próxima sesión, la próxima semana, para hablar nuevamente sobre temas de interés de la ciudadanía. Muchísimas gracias, amigas y amigos, y por supuesto, gracias a nuestros invitados que ya se han despedido.